Bien, escuchaste hablar de las tres cribas de Sócrates. Cribas, en español se puede usar la palabra colador, que es la más vulgar, la más común, la coloquial. Pero vamos a usar la palabra cribas. Las tres cribas de Sócrates. ¿Escuchaste hablar? Bien, las tres cribas de Sócrates contenían, esa metáfora contenía tres indicativos: la criba de la verdad, la criba de la bondad y la criba de la necesidad. No es el caso desarrollar en el día de hoy esas tres cribas porque no es el tema. Estoy mencionando apenas como una comparación y sé que muchos que me escuchan la conocen y quien no la conozca va a descubrir por el internet de qué se trata cuando hablamos de las tres cribas de Sócrates. Contextualizando para los cristianos y para cuantos no son cristianos, pero tienen interés en conocer la Biblia. Se cuestionan porque consideran la Biblia un libro complicado, difícil, o lo toman como un libro de superstición, esotérico, que puede bendecirle con tan solo mantenerla abierta en un lugar visible de la casa o del negocio. En fin, hay muchas posiciones con respecto a la Biblia. Teniendo por base las tres cribas de Sócrates, vamos a contextualizarla para el caso de la Biblia en tres cribas también. La primera es una pregunta: ¿es bíblico? La segunda es: ¿ilumina y enriquece, ennoblece o esclaviza? Tú sabes si esa palabra que recibes como en nombre de la Biblia, como una descripción, una revelación o una interpretación de la Biblia, vas a tomarla como verdadera por medio de esta segunda criba. En síntesis, la segunda criba podemos llamarla así: ¿complica o descomplica? La tercera criba es otra pregunta: ¿cumple con el plano eterno de Dios? Porque si Dios es el autor de la Biblia, aunque no lo creas así, pero se supone, la mayoría que no cree que así sea, por lo menos presupone que así es. Si el autor de la Biblia es Dios, entonces ese libro debe poner a disposición de los seres humanos un plano. Y tenemos que preguntarnos si lo que está siendo enseñado, predicado o emitido de cualquier forma que sea, en nombre de la Biblia, es concordante con el plano eterno de Dios. Si tú no conoces la Biblia, ni mínimamente, no vas a conocer tampoco el plano eterno de Dios, que está dentro de la Biblia. ¿Por qué el cristianismo está tan dividido? Porque ellos que se dividieron, las personas que se dividieron, no llegaron a ver el plano eterno de Dios dentro de la Biblia. Pero que quede claro, nuestras tres cribas son: ¿es bíblico? La segunda: ¿complica o descomplica? Y la tercera es: ¿cumple con un plano, con el plano eterno de Dios? En cuanto a que sea o no bíblico, es muy probable que si tú eres católico, te guíes por lo que la Congregación para la Doctrina de la Fe, allá en el Vaticano, determina que es bíblico y determina que es en esto que se debe creer.
si tú no eres católico y eres protestante, tú vas a creer y entender que tu credo cristiano debe basarse en la reforma protestante de Lutero. Hay muchas iglesias que están predicando fervorosamente un credo basado en la reforma protestante. Es tan equivocado como basarte en la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano. Es lo mismo, porque no es ese el camino. Estamos hablando del primer punto, si es bíblico. Si la Congregación de la Doctrina para la Doctrina de la Fe en el Vaticano es la que determina para ti qué es bíblico, estás perdido. Si la Reforma Protestante es la que determina para ti qué es lo que es bíblico, estás perdido igualmente. Otros tienen por base interpretativa de la Biblia como una base determinante de lo que deben creer, las revelaciones particulares. Eso sí que es un error enorme. Nadie puede interpretar la Biblia por una revelación particular que tuvo durmiendo, tiene un sueño, o despierto tiene una visión, o algo se le vino a la cabeza y entonces por esas ideas interpretar la Biblia. Absolutamente equivocado. Está el pietismo malo, porque hay un pietismo bueno. Hay que estudiar un poquito la historia para distinguirlos. El pietismo malo, que podríamos llamarle una ortodoxia extrema, que se basa en una corrección doctrinal absurda, cansadora, opresiva, no libertadora del ser humano. También es un error. El literalismo es un error para determinar qué es bíblico, porque algunas pocas cosas son literales en la Biblia Sagrada. La grande mayoría de los mensajes de la Biblia no son literales. Está la interpretación exegética, que se basa en una hermenéutica coherente. Está la interpretación revelacional. Algunas iglesias, algunos grupos, algunos líderes que son muy por lo revelacional, en el sentido de que oran, ayunan, buscan de Dios y tienen una comunión muy íntima, muy profunda con Dios. En ese grupo podemos colocar muchos de los llamados santos católicos que llevaron una vida muy piadosa, y muchos santos evangélicos también. Pero ya veremos si es correcto o no. Después está la interpretación eisegética. La anterior, la penúltima mencionada recién, es exegética. Y esta es la eisegética. Extraer un hecho humano de la historia o de hoy y llevar para dentro de la Biblia, para ver qué la Biblia está diciendo con respecto a este hecho, pero interpretando la Biblia como justificando o condenando lo que está aconteciendo hoy en día, y que es el asunto para ser examinado. Está la interpretación judaica, está la interpretación pagana, y está actualmente la interpretación homosexual. Las únicas dos maneras de interpretar correctamente la Biblia son la exegética juntamente con la revelacional, no separadas, sino juntas. Y muy raramente, algunos casos, puede ser utilizada la eisegesis, no la exégesis, sino la exégesis para ayudar a interpretar bien las Sagradas Escrituras. En cuanto al segundo punto, dijimos ya que lo correcto es que el mensaje bíblico tiene que descomplicar. No nos tiene que complicar. Nos tiene que descomplicar la vida. Nos tiene que libertar, no esclavizar y atar aún más.
No tiene que ser un mensaje que empobrezca, que esclavice y que oscurezca, sino que liberte o libere. Y por último, el mensaje de la Biblia tiene que revelar y poder llevarnos a aplicar el plano eterno de Dios en una manera personal. Hay un conflicto de poderes dentro de la propia Biblia. Es el diablo y Cristo. Pero el diablo ya fue vencido en la cruz y sigue siendo vencido. Y seguirá siendo vencido hasta el final. Hasta cuando Cristo y la Iglesia lo derroten por completo y sea lanzado en un lago de fuego y azufre por la eternidad. Toda cosa maligna será destruida por medio de una vara de hierro, dice la Biblia, en manos de los cristianos verdaderos que están en Cristo Jesús. Por tanto, esa es la manera correcta de interpretar la Biblia. Teniendo tal poder, tal facultad, tal capacidad, tal autorización de Dios, el autor de la Biblia, como iglesia y no como individuos, para cooperar con Cristo, con Dios, el autor de la Biblia. ¿Por qué habremos de divagar en las interpretaciones de los hombres? ¿Por qué vamos a conformarnos con lo que dijo San Agustín, padre de la doctrina católica? Lo que dijo Lutero, otro de los padres de la doctrina protestante, o lo que dijeron ciertos fundadores o idealistas de otras doctrinas. ¿Por qué? Cuando que tenemos las tres cribas a nuestra disposición para entender la Biblia correctamente y poder usarla aplicadamente a nuestra vida para nuestro bien, nuestra felicidad y nuestra utilidad. Te invito a que conviertas ese camino equivocado en un nuevo camino, volviendo a estos tres principios básicos para tener la palabra del autor de la Biblia accesible para tu vida y la vida de los que amas y para bien de la sociedad en que vivimos.